Hace más de un siglo, en 1907, el hombre construye la mayor obra de ingeniería jamás construida en el mundo. 5 años después, en 1912, la noche del 14 de abril, colisiona con un iceberg y se inunda la madrugada del 15 de abril. "73 años después, en 1985, Robert Ballard descubre los restos del naufragio. Descubre más de esta increíble historia que sigue en la memoria del mundo en el documental Titanic, la historia que nunca se hundió. Esta es la destruida proa del Titanic. Hoy en día, aún permanece en pie y con su elegancia, pero a más de 3.000 metros bajo agua, en plena oscuridad marina. Más de un siglo ha transcurrido después del suceso de aquel 15 de abril de 1912. Pero siempre atrás de un misterio debe haber una historia, y esta es la historia que nunca se hundió, la historia que renace en este documental, la historia del barco más famoso que sigue en la memoria del mundo, la historia de su construcción y su hundimiento. Ahora, devolvámonos más de un siglo atrás, en 1908, Belfast. En 1907, J. Bruce Ismay, el director de la compañía que construyó el Titanic, la White Star Line, junto con Lord James Beard, alcalde de la ciudad de Belfast y destacado empresario de la construcción de buques de acero en Irlanda y director gerente de los astilleros Harland & Wolff. Su construcción inicia en Belfast, Irlanda, en 1908. El fotógrafo capta todo lo que él ve en la construcción de esta gran nave, que él sabe que serán únicas e inéditas imágenes en la historia de la construcción del Titanic. Marzo 1909. El 31 de marzo de 1909 se instala la quilla número 401 en el astillero Harland & Wolff, donde se va a empezar a construir el transatlántico llamado Titanic. Después de 2 años duros de trabajo, los cascos pesarían aproximadamente 26.000 toneladas. Contaba con extremados y avanzados sistemas de seguridad para la época, entre los que se destacan su doble casco reforzado por placas de acero de 2,54 centímetros de espesor. Marzo 1910. El Titanic fue registrado con un peso bruto de 46.328 toneladas.
medía 269 metros de largo y 28,16 metros de ancho. El Titanic tenía 9 calderas de 5 metros de ancho cada una. Cada caldera pesaba cerca de 100 toneladas. Durante la construcción del Titanic se registraron 8 muertes de hombres que murieron a causa de caídas de más de 10 metros de altura. El transatlántico tenía 3 hélices. La central era de 4 palas, con un diámetro de 5 metros, y era accionada por la turbina central. Las 2 exteriores, de 3 palas, eran accionadas por los motores alternos y tenían un diámetro de 7 metros. De las gigantescas chimeneas casi no quedan restos en el fondo del mar. Se alcanzaban 22 metros sobre la cubierta de botes y tenían un diámetro por el que podían pasar 2 camiones sin dificultad. 31 de mayo de 1911. El 31 de mayo de 1911 se bota con éxito el casco del Titanic en presencia de más de 100.000 personas. El Titanic era en la época el objeto móvil más grande construido por el hombre, para cubrir y proteger el calzo de la grada del astillero. De la enorme presión de 150 kilogramos por centímetro cuadrado del casco del Titanic, se emplean 22 toneladas de sebo, jabón y aceite. Junio 1911. Con 3 años en construcción y varios millones de horas de trabajo, fue un éxito total la construcción del Titanic. El Titanic costó $7,5 millones en 1912. Para que las chimeneas del Titanic llegaran con éxito a su puesto, tuvieron que utilizar 20 caballos para arrastrarlos a donde lo querían, y una grúa que los montaba en la superestructura.
Las tres primeras chimeneas funcionaban bien, la número 4 era de decoración. Las propelas eran de bronce, eran tres, una central y dos externas. Abril 1912. Finalmente, el 2 de abril de 1912, el Titanic estaba terminado y listo para entrar en servicio. Hicieron primeramente un viaje de prueba para ver cómo funcionaba el Titanic y para ver si funcionaba correctamente. Además, tenía 3 anclas que pesaban en total unas 31 toneladas. Cada eslabón pesaba aproximadamente 79,37 kilogramos. El timón del barco pesaba 9.185 kilogramos. El peso de los botes salvavidas rondaba las 10.000 toneladas y que tan solo podrían salvar a 962 personas. Cada bote salvavidas estaba capacitado para cargar con 65 personas, aunque había sido aprobado con 70. La tripulación hace los últimos detalles de limpieza para su viaje inaugural el 11 de abril. El lujo y la excelencia del Titanic estaban presentes en todos los detalles de ese gran transatlántico. Su majestuosidad y opulencia se reflejaban en la sección de primera clase, que era catalogada con el mayor lujo que existía incluso en tierra. En este gran barco se podía elegir entre primera, segunda y tercera clase para realizar su viaje. Pero claro, existía una diferencia de precio que no todos los pasajeros estaban capacitados para pagar. El salón principal estaba decorado al estilo francés de Luis XV. Pero lo más impresionante de primera clase era la gran escalinata, centro de toda actividad. La escalera era de roble pulido
adornada con una baranda también de roble, que en su extremo inferior terminaba con una estatua de un ángel que portaba una lámpara. En el centro de la escalera destacaba un panel detallado con madera del roble, que presentaba el honor y la gloria, y enmarcaba un hermoso reloj. Además, sus ventanas eran de vidrio tintados, maderas nobles y adornos chapados en oro. Este gran transatlántico era en realidad una verdadera obra de arte. El Titanic era el primer transatlántico que contaba con gimnasio, cancha de squash, piscina, baños turcos y eléctricos, dos barberías, perreras para los perros de primera clase, 4 ascensores, 3 en primera clase y uno en segunda. El Titanic tenía 28 salas y suites para los pasajeros. Las salas especiales estaban localizadas en el medio de las cubiertas B y C, diseñadas de distintas formas. El gran barco tenía un restaurante situado en la cubierta D, donde se reunían para cenar. Podían entrar 500 personas sentadas al mismo tiempo. El Titanic también incluía un restaurante francés con meseros de esa nacionalidad, llamado Café Parisien. El Titanic contaba con 9 cubiertas, la de los botes salvavidas, la cubierta A, B, C, D, E, F, G y la de la sala de calderas. Una de las razones por las que no incluyeron más botes salvavidas fue para que no se viese demasiado recargada la cubierta. El Titanic contaba con un gran número de pasajeros y tripulación, en total 2.228 pasajeros y tripulación. Este transatlántico disponía de un telégrafo para hacer alguna llamada de emergencia, por si era necesario, aunque como decían que era un barco que no corría ningún riesgo, se supone que no iban a necesitar hacer llamadas de socorro. ¿Quién fue el verdadero diseñador del Titanic para crear esta maravilla tan gigante como lo fue el transatlántico Titanic? Pues fue nada más y nada menos que el héroe incuestionable. Fue Thomas Andrews, arquitecto naval, jefe, director general del Departamento de Diseño de Harland & Wolff y jefe del Guarante Group. A sus 39 años, Thomas Andrews había alcanzado tales cotas en un tiempo récord, tras asumir el mando del proyecto del Olympic, barco hermano del Titanic. El Titanic fue el primer barco del que fue responsable de principio a fin. Como era sobrino del presidente del astillero, Lord Peart, era considerado el sucesor natural para tomar el control de la compañía tras la jubilación de su tío. ¿Fue Andrews realmente ese héroe que ha retratado la historia? Los supervivientes del Titanic no recuerdan otra historia de heroísmo como la de Thomas Andrews, su diseñador jefe. Los testigos afirman haberlo visto arrojando hamacas al Atlántico, en su intento desesperado por salvar vidas. Pero, ¿quién era el hombre que construyó el Titanic? ¿Un hombre apreciado por el mundo entero? El tío Tommy no era un santo, era una persona normal con gran sentido del humor, según las historias de la familia. Y en el astillero se dejaba de tonterías y se comportaba como una persona normal. Representaba la naturaleza heroica de todos los que ayudaron a salvar muchas vidas aquella noche. Evidentemente, al ocupar el puesto más alto, se ganó mucho respeto y muchas alabanzas con el gran héroe del momento y resulta ser una historia muy romántica. Su bisabuelo, el capitán William Peart, uno de los primeros comisarios del puerto, fue determinante en el degrado de Belfast Lough para crear el gran puerto de Belfast. Eliza Peart crió a 4 hijos y a una hija. Uno de ellos llegaría a ser el primer ministro de Irlanda del Norte, otro, presidente del Tribunal Supremo, y el otro, Thomas Andrews, diseñador jefe del Titanic. Fueron criados aquí en Ardara, en Comber, a pocos metros de la fábrica de lino de la familia y de las casas de los empleados. Thomas Andrews rompió la tradición familiar en la industria del lino, siguiendo los pasos de su tío Lord Peart en la construcción naval.
Únete a los trabajadores era el lema de la familia y sigue siéndolo. Aquí vemos al tío Tommy arrimando el hombro a otros aprendices cumpliendo con sus obligaciones. Andrews trabajó durante 5 años en los astilleros. Él también realizó trabajos pesados como cualquier otro trabajador, pero Andrews no era como la mayoría de los aprendices. Tras estudiar en un colegio privado de élite en el centro de Belfast, hizo sus prácticas en Harland Wolff durante el día, mientras estudiaba en esta universidad por las noches. El diseño de barcos despertó su interés y, bajo la dirección de Lord Peary, Thomas Andrews se convirtió en un formidable constructor naval. Su pasión por la construcción naval pronto se equiparó su amor por Helen Rady Barbour, la hija de otra dinastía de la industria del lino. Al cabo de un año, la adinerada pareja se casó y se trasladó a esta casa familiar al sur de Belfast, que aún existe. Aquí empezó el tío Tommy a hacer realidad el sueño de su vida. Diseñaría los 3 barcos más grandes jamás construidos, el Titanic, el Olympic y el Britannic. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado en Belfast. Con unas características extraordinarias, el tío Tommy alcanzó su cima profesional. Un año después de su muerte a bordo del Titanic, mi familia encargó una biografía. No fue solo la familia Andrews la que apreció su pasado. A su muerte, la familia recibió muchos telegramas y cartas que alababan el consuelo y el valor que mostró a los demás antes del hundimiento del Titanic. Mi familia contribuyó a recaudar fondos para construir este monumento conmemorativo en Convert, uno de los más grandes de Irlanda. Es un homenaje a Thomas Andrews por su contribución a la vida industrial en Belfast y a la construcción naval. Mi familia fueron grandes industriales y estamos muy orgullosos de la fama que nos ha legado. La última vez que Andrews vio su hogar en Belfast fue la mañana del 2 de abril de 1912. Un coche de caballos lo recogió en la entrada de la avenida Windsor y lo llevó a los astilleros en los que el Titanic iba a realizar las pruebas de mar antes de zarpar a Somerset. Aquella misma tarde, Andrews probablemente pensó que volver a ver a su esposa y a su hija sería en cuestión de semanas, pero no fue así. Atardecer 14 de abril 1912. Pero el Titanic, antes del 14 de abril, atraviesa Cherburgo, en Francia, luego atraviesa Southampton, en Inglaterra, y por último sale de Queenstown, Irlanda. Recorre unos kilómetros y se detiene por la colisión del iceberg, casi llegando a Nueva York. Se dice que el iceberg con el que colisionó el Titanic provenía de Groenlandia. Ese día, el 14 de abril de 1912, los pasajeros y los tripulantes de este gran transatlántico no sabían lo que les esperaba. Cae la noche. Domingo 14 de abril de 1912, Atlántico Norte, 11:37 p.m. La noche del 14 de abril de 1912, Frederick Flett y Renigal Lee comenzaron su jornada a las 10 p.m. en el puesto para vigías, ubicado en la parte superior del mástil mayor. Ambos oficiales debían encargarse de observar con detenimiento las aguas del Atlántico que rodeaban al navío. Sin embargo, ninguno de ellos llevaba sus binoculares reglamentarios, pues los dejaron olvidados en Southampton. La alerta visual era el único recurso de seguridad marítima con el que contaba el Titanic.
por lo que la reacción tardía de los vigías contribuyó de forma determinante a la catástrofe que ya conocemos. 4 horas antes, el capitán Edward John Smith había desestimado los avisos de otros barcos que advertían sobre la inusitada presencia de icebergs en aquella zona. Y es que bordear el área cubierta de hielo habría atrasado el viaje varias horas más, por lo que no era una opción atractiva. Anuado a esto, el administrador general de la empresa White Star Line, J. Bruce Ismay, motivó a Smith a que hiciera un leve giro a la izquierda, cuando recibieron el grito de los vigías, sin disminuir la velocidad que llevaba el barco, 41 kilómetros por hora. No se me ocurre un solo desastre que podría ocurrirle a esta embarcación, había dicho Smith antes del primer y último viaje del gigantesco barco. El hundimiento del Titanic se debe a aquella riesgosa y fracasada maniobra marítima. Tiempo después de que el Titanic colisionara con el iceberg, el capitán Smith llamó a Thomas Andrews para que revisara el barco. El barco está dañado en los 5 primeros compartimentos y el agua es normal que entre bastante rápido, ya que hay un daño de 5 metros por encima de la quilla. El barco puede resistir con 4 compartimentos, pero con 5 no llegaremos muy lejos. Nos quedan minutos desde ahora en adelante, no importa lo que hagamos. El Titanic se hundirá. ¿En cuánto tiempo se hundirá? Una hora y media, máximo 2, tal vez, pero no más. Ni los pasajeros ni los tripulantes sabían que el barco se partiría en dos y que sería la catástrofe más grande en la historia marítima del siglo XX. Aquella noche del 14 de abril de 1912, en el puente de mando del transatlántico más grande del mundo, se tuvo conocimiento de que enormes masas de hielo derivaban por el Atlántico Norte, y además que el barco navegaba a una velocidad excesiva de 26 nudos, es decir, 41 kilómetros por hora. Sin embargo, las medidas de seguridad eran de una disciplina que sorprendía. 2.227 pasajeros disfrutaban de lo que creían una travesía segura. Solo había botes salvavidas para la mitad. Pero, ¿qué podía temerse? El problema grave surgió en la sala de calderas, donde un chorro incontenible comenzaba a inundarlas. Los marinos huyeron de allí sellando el recinto con puerta de acero inviolable. Pero el agua irrumpió de pronto, como una brutal muralla. En no menos de 6 compartimentos a la vez entraba por una grieta a lo largo del casco de acero. Pero, ¿cómo se hundió el Titanic? ¿Realmente? El Titanic viajaba a 26 nudos. A las 11:40 p.m. golpea el iceberg por estribor, por debajo de su línea de flotación. Los primeros 5 compartimentos del Titanic se comienzan a inundar, haciendo que la proa se inunde y la popa se eleve.
Faltando 15 minutos para la 1 de la mañana, los botes salvavidas empezaron a descolgarse en el mar. 3/4 de hora más tarde, la proa se hundía con una inclinación de 45 grados. El agua debilita las bases de las chimeneas, haciendo mucha presión, y la primera chimenea cae a las 2 de la madrugada. Se corta la electricidad. A las 2:18 de la mañana se oyó un ruido ensordecedor. A consecuencia, se sabe hoy de la ruptura del casco en dos. A las 2:20 ocurrió el último capítulo. El buque se sumergió por completo, llevándose consigo a 1.500 víctimas. Lo hizo a 20 metros por hora y se clavó en el lecho marino a las 2:30 del día 15 de abril de 1912. Ese mismo día, en la mañana, se enteran que el Titanic no ha llegado a Nueva York. De pronto, empiezan a publicar durante toda la semana en periódicos de todo el mundo la noticia del gigante transatlántico que se hundió a causa de un iceberg. El mundo queda paralizado por la inundación del Titanic. La noche anterior, el 14 de abril, el Titanic habría mandado mensajes de SOS a barcos que pudiesen estar cerca. Cerca de ellos estaba un barco llamado el Californian, pero no escucharon los llamados de auxilio porque tenían el telégrafo apagado. Vieron las luces de bengala que lanzaron del Titanic pidiendo auxilio, pero los del California pensaron que estaban celebrando algo. Cuando el Titanic desapareció, los del California pensaron que se había alejado. El barco que sí respondió a los llamados de emergencia fue el Carpathia, el cual estaba a 4 horas de donde se ubicaba el Titanic. Fue el barco más cercano que escuchó la llamada de auxilio del Titanic, pero estaba lejos y solo alcanzó a rescatar a los pasajeros que estaban en los botes salvavidas. Este es el auténtico iceberg con el que colisionó el Titanic el 14 de abril de 1912. Esta imagen fue capturada por el capitán del Carpathia. «73 años después. El 1 de septiembre de 1985, un equipo franco-americano dirigido por Robert Ballard descubrió los restos del Titanic a 4.000 metros bajo las heladas aguas del Atlántico Norte.
Un cuarto de siglo hace ya del descubrimiento del barco más famoso de todos los tiempos. Durante la expedición, al encontrar el Titanic, Robert Ballard se sintió emocionado y muy feliz de haber encontrado un barco que durante 73 años no habían visto, y al fin lo podían ver con sus propios ojos. Pero cuando Robert Ballard hizo su primera expedición, se prometió a sí mismo el no alterar ninguno de los restos existentes. De hecho, fue lo que hizo. Pero otras expediciones que tuvieron lugar después de él sacaron a la superficie innumerables objetos encontrados en el fondo del lecho marino. Existen más de 4.000 objetos que se han recuperado desde su descubrimiento. Objetos recuperados del Titanic. A lo largo de los años, numerosos tesoros fueron rescatados. En esta foto se ve un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:50, media hora antes del hundimiento del Titanic, y se encuentra exhibido en el Museo de Sea City en Southampton. Joyas recuperadas del Titanic son vistas en exhibición en la muestra previa de la subasta de objetos del barco, en la casa Guernsey, en Nueva York. Estos binoculares fueron encontrados entre los restos del Titanic. Esta carta de 7 de picas permaneció casi 2,5 millas sumergida en el Atlántico antes de ser recuperada. Dinero de la época. Miles de objetos han sido recuperados del Titanic, incluidos estos billetes de la época. Una partitura, con la pieza Pon tus brazos alrededor mío, cariño, que fue interpretada por los fallecidos músicos del Titanic. Algunos de los perfumes recuperados del Titanic se cree que tienen la esencia de rosas. Esta navaja para afeitar perteneció a William Murdoch, oficial de puerta a bordo del Titanic. Boleto de primera clase. Este es el único boleto de primera clase para el Titanic del que se conoce la existencia. Esta taza, que muestra el logo de la White Star Line, fue utilizada en el Titanic y luego recuperada de sus restos. Clarinete. Ya hemos visto partituras recuperadas de los restos del Titanic, y aquí tenemos un clarinete. No se sabe si perteneció a un pasajero o a uno de los músicos del barco. Estas dos cacerolas también fueron recuperadas de los restos del Titanic en el fondo del Atlántico. Aquí hay otro reloj de bolsillo recuperado de los restos del Titanic y que parece haberse detenido a las 9:45, aunque no está claro si de la mañana o de la noche. Brazalete. Este brazalete tiene incrustaciones de diamantes y la inscripción con el nombre Amy. Un par de válvulas de bañera que permanecieron 70 años bajo aguas tras el hundimiento del Titanic. Esta bota fue encontrada entre los restos del Titanic. Mirada de sobreviviente. Milvina Dean, que fue la sobreviviente más joven del Titanic, se asoma por una de las ventanas del barco hundido. Dean murió en 2009 en un hogar para adultos mayores de Inglaterra a los 97 años. Salvavidas. Es triste considerando la cantidad de personas que murieron, que existían salvavidas que no fueron usados en el Titanic. Este salvavidas, relleno de corchos, fue hallado por el granjero John James Dunbar en la costa de Halifax, luego de que el barco se hundiera por Newfoundland. Campana del barco.
Esta es la campana original del barco, que sonó cuando el Titanic chocó contra un iceberg en su viaje inaugural, que resultó en la pérdida de más de 1.500 vidas. Otro pequeño frasco de perfume rescatado del hundido Titanic. En 1985, cuando Robert Ballard descubrió los restos del Titanic, dijo que es un museo con las puertas muy abiertas. Expertos creen que las operaciones de recuperación y las numerosas visitas de los cazadores de tesoros y turistas han acelerado la descomposición natural causada por el óxido, el agua salada y otros factores naturales. Una parte de la aventura del Titanic es cómo está sosteniéndose y envejeciendo. Estamos observando la destrucción de parte de la integridad estructural debido a los microbios y la formación de lo que se conoce como partículas corroídas. Pues cada año, submarinos rusos bajan más de 3.000 metros bajo el Atlántico Norte. En algunas ocasiones son turistas, en otras son expediciones. Pero estos destruyen gran parte de esta antigüedad. Por ejemplo, el mástil mayor. Este tenía el puesto donde los vigías vieron el iceberg. Cuando Robert Ballard hizo la primera expedición, esta asombrosa pieza estaba, hoy en día, desapareció. Aparentemente, un submarino habría botado la pieza y desapareció. Pero, ¿qué preocupa al oceanógrafo Robert Ballard? Pues él mismo critica que muchos submarinos hayan profanado las ruinas para llevarse objetos, causando daños en la estructura del barco. También lamenta que los cazadores de tesoros se lleven partes de la embarcación para venderlas. Él dijo: "El Titanic y otros muchos barcos naufragados son fosas comunes. ¿Por qué no las respetamos?", se pregunta en una entrevista el oceanógrafo. Cada submarino que recoge objetos para venderlos profana el lugar y deshonra a las víctimas. Los zapatos son los restos de las víctimas que mejor sobrevivieron el paso del tiempo. Los cuerpos se descompusieron, la ropa se desintegró. Después de más de un siglo en el fondo marino, solo quedan los zapatos, siempre emparejados, que una vez calzó una persona. No es la única vez que Ballard se ha encontrado con ese tipo de restos en embarcaciones náufragas. En el Bismarck fueron botas de soldados alemanes. En el Lusitania vio un par de zapatos de mujer junto a unas botitas de una madre que se ahogó con su hijo. Recuerda, dice Robert Ballard, dejemos a esas personas en paz y con su dignidad. Las visitas a los restos del Titanic, desde que él lo descubriera en 1985, provocaron enormes daños, denuncia. Nosotros nunca tocamos el barco, pero los rusos y franceses llegaron hasta los restos con sus submarinos, rompieron el mástil y lo dañaron profundamente, explica. Además, la zona se llenó de basura. A pesar de todo, Ballard no tiene nada en contra de que se visite el Titanic, siempre que se haga como si de un museo se trata.
Pero hay un pequeño detalle de la historia del Titanic. A mediados del año 2010, RMS Titanic, custodio legal del hundido transatlántico, junto a la Woods Hole Oceanographic Institution y el Wade Institute of La Jolla, lideraron una expedición al lugar donde ocurrió el famoso accidente y tomaron un estratosférico número de fotografías del malogrado buque. El resultado, el primer mapa sonar ultra detallado del Titanic. La expedición utilizó 2 robots vehículos subacuáticos autónomos que registraron la zona donde yace el barco con un sonar de barrido lateral y además tomaron 130.000 fotos en un área de 3 por 5 kilómetros. Y se crea un mapa gigante que los científicos pueden examinar y que entregan tanto detalle como un accidente sobre tierra. De hecho, uno de los científicos de la expedición dice que al mirar el mapa se puede ver exactamente lo que sucedió. No es la primera vez que se trata de armar un mapa de este estilo del Titanic, pero los anteriores simplemente estaban incompletos. Dice el historiador Parks Stevenson, que con este nuevo mapa es como si de repente se iluminara la sala y se pueda ir de habitación a habitación con una lupa gigante y además documentarlo. Nunca se había hecho nada como esto en el Titanic. Muchas personas en todo el mundo se han apasionado con la historia de este gigantesco transatlántico. El Titanic nunca se hundió en el olvido. Más de un siglo después de su primer y único viaje, el barco más famoso y trágico sigue en la memoria del mundo. Su historia fue un desastre, pero el Titanic no lo fue.